Ay. Bueno, Sandy, esta es una situación bastante terrible, ¿no? Porque si me permites dar un poco de contexto, esta semana continuó la situación que vivimos la semana pasada, es decir, un aumento en el número de casos diarios del coronavirus que han sido detectados. Durante toda la semana se superó la cifra de 1.600 casos. Lo dramático es que diarios, ¿no? Eso es lo terrible. Así es. Para ponerlo en contexto, Sandy, a ustedes, durante la primera ola del COVID-19 el año pasado, la cifra de 1.600 casos se superó en contadas ocasiones y ahora resulta que es algo diario, es algo cotidiano. Incluso el 21 de abril se pudo observar la cantidad de 1.816 casos. Y aquí quiero llamar a la reflexión de lo siguiente. Estos son los casos de COVID-19 detectados, porque por ahí habrán muchos que son asintomáticos, que piensan que es un resfriado, que no se dan cuenta o que simplemente nunca se enteraron que tienen el COVID, pero que están en la capacidad total de seguirlo transmitiendo. Exactamente, Julio, pero también es complicado cuando hemos visto también distintos hospitales que están colapsando. Por ejemplo, hace unos días el Hospital General San Juan de Dios indicaba la capacidad, es increíble porque estaba sobrepasando en un gran número y en un gran porcentaje la capacidad también de sus espacios, ¿no? Para atender casos de COVID-19. Porque recordemos algo, la red hospitalaria desde ya estaba enfrentando pues distintas complicaciones porque recordemos, la población va creciendo, las necesidades van aumentándose y los espacios se siguen teniendo los mismos desde hace varios años. Tenía ya complicaciones. Se viene la pandemia del COVID-19 donde también los hospitales debían atender los casos. Así es. Y bueno, la situación se complicó más. Y en este punto que estamos en la tercera ola de contagios, vemos que ya hay varios hospitales entonces que están colapsando en algunos departamentos. Terrible. El Hospital Roosevelt está también con complicaciones. Y ahora imagínate, el hospital temporal que se ubica en el Parque de la Industria, que está específicamente para atender casos de COVID-19, que ya está con complicaciones. Ella está con complicaciones. A ver, aquí tenemos que hablar algo que es absolutamente cierto y que es absolutamente claro, Sandy. Es decir, el sistema de salud y la red hospitalaria, desde antes precisamente de este COVID-19 y antes de la pandemia, ya estaba absolutamente colapsado. Lo que vino a hacer el COVID-19 es a desnudar la situación real, las debilidades, las pocas capacidades y las situaciones en las cuales nos enfrentamos a que para 1918 teníamos el hospital más moderno de Centroamérica, que era el Roosevelt, y más de un siglo después, hoy estamos en esta situación que es generalizada, pero que por supuesto, como tú bien explicaste, se agudiza y se incrementa de una manera terrible y total hasta llegar a este punto de quiebre y de colapso que es el COVID-19. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar durante las próximas semanas? Porque evidentemente esta tercera ola del COVID-19, que tiene varias características, pareciera ser que el COVID está y no está porque la gente parece haberlo olvidado, pero el COVID hoy más que nunca, al menos en las cifras estadísticas y en las personas que están en los intensivos, en los hospitales de la red nacional, está más fuerte que en la primera y que en la segunda ola que fue así intermedia. Así es importante poder ampliar la capacidad del espacio que se tenga para poder atender casos positivos, porque mira, estamos en la tercera ola, repetimos, pero falta todavía, porque está entonces en este incremento y no sabemos cuánto tiempo puede durar, entonces qué tanto más puede sobrepasar las capacidades de los hospitales que están atendiendo pues este tipo de emergencias. Y aparte de ello, ya viene la temporada de lluvias, donde también hay ciertas complicaciones de salud, enfermedades respiratorias que se registran, situaciones también, hablando de la red hospitalaria a nivel general, con accidentes de tránsito que se incrementan también con esta temporada porque es un factor de riesgo también. Entonces, es de prevenir todo este tipo de complicaciones que se pueden venir en los próximos días. Y quisiera agregarle a esto que has mencionado, el hecho que en Guatemala no sabemos hoy a ciencia cierta cuántas de las variaciones o mutaciones que ya tiene el COVID-19 están aquí presentes. Si la cepa brasileña, si la cepa sudafricana, que la cepa inglesa, y este montón de cepas que han venido a reforzar dos cosas. Fíjate, y esto es lo más dramático y tenemos que entenderlo los guatemaltecos. Han aumentado esa capacidad, al menos en una cuarta parte, de poder contagiar, lo cual te dice que ya es más peligroso en ese sentido aún. Pero si es más fácil contagiar, también es más fácil en ese número, en esa cantidad de contagios,
acceder a las muertes, ¿verdad?, de las personas, de los guatemaltecos, que esto es lo lamentable, esto es lo terrible y esto es lo que pareciera que estamos invisibilizando todos, pero hoy aquí en A la Medida lo seguimos analizando y haciendo el llamado a la conciencia y a la reflexión, porque creo que hoy más que nunca esto depende de cada uno de nosotros, es decir, es evidente este colapso del sistema de salud, así que cuidémonos nosotros pues para cuidar a nuestra familia, ¿no? Por supuesto, Julio. Mira, yo quisiera que fuéramos ampliando la información, porque cuando hablamos del hospital temporal del Parque de la Industria, que recordemos, cuando empezó toda esta situación fue uno de los lugares que se acondicionaron para atender a los pacientes. Quisiera que analizáramos específicamente este caso, Julio, y te pido que nos puedas dar algunos datos. Claro que sí, Sandy. Entonces, vamos ahí a la pantalla con la ayuda de nuestra producción a ver los siguientes datos. Y es que aquí están. El hospital temporal del Parque de la Industria tiene designadas, es que también aquí empecemos, ¿no? 46 camas realmente para un país con 18 millones de personas. Yo creo que desde ahí es fácil colapsar. Destinadas al área de cuidados intensivos, representantes de este centro asistencial especializado para el COVID-19 han reportado que están al 100% de su capacidad para pacientes graves. En total, el centro hospitalario tiene una capacidad para atender alrededor de 300 pacientes, que aún así termina siendo muy poco. Para este viernes 23 de abril reportan que hay 210 pacientes en el área de casos moderados, lo que indica que cuentan con espacio al momento para atender todavía a 44 personas más, si su cuadro clínico continúa en esta situación de moderado. Autoridades del hospital temporal refirieron, Sandy, que durante los últimos días se han incrementado de una forma realmente preocupante el registro de casos, y lo más alarmante es que las personas están llegando en su fase crítica, lo que dificulta obviamente su atención, es decir, al final de cuentas terminan llegando en lo último ya, y en eso último pues terminan pasando estas situaciones. Aparte pasa otra cuestión, y esto lo podía observar cuando hoy veía el testimonio de un amigo que su padre enfermó precisamente de esta enfermedad de COVID-19 y estaba en uno de los hospitales, no vamos a mencionar cuál, y a los 10 días se desespera ya realmente de estar ahí y lo terminan sacando del hospital. Entonces habrá que ver cuáles son las condiciones también ahí adentro, ¿no? Exactamente, Julio. Sin duda alguna, sabemos que esta situación, el COVID-19, nos tomó por sorpresa a todos. Y no solo en Guatemala, en el mundo, sin duda alguna. Y es una de las principales batallas de, bueno, por una parte, luchar por el tema de la prevención, porque la gente haga caso. Correcto. Por otra parte, la reacción que se pueda tener con quienes resulten contagiados del COVID-19 y pues también ya ver el tema de la vacunación y todo. Es un tema bastante complicado, Julio, pero preocupa entonces la red hospitalaria, una red hospitalaria que sin duda alguna necesita apoyo. Yo creo que con esta situación que estamos viviendo se reafirma la necesidad de ir modernizando también los hospitales, de ir equipando e incluso ir viendo el tema de las contrataciones de más médicos, de poder habilitar, ¿verdad?, más espacio, porque también es importante, ¿no? De que nada nos va a servir mucho el tema de que se tenga el espacio, pero no se cuente también con el personal. Entonces es una gran inversión que se debe hacer. De hecho, se sabe que el Ministerio de Salud ya está evaluando el tema de los espacios y de contratación también de personal médico para poder prepararse para lo que viene en las próximas semanas. Sí, Sandy, mira, aquí hay una cosa que termina siendo dramática realmente ya en el contexto del Estado guatemalteco. Un Estado que no quiere ser declarado realmente por la clase política como un Estado fallido, que dicen que es un Estado débil. Pero, hombre, es que el colapso está en el sistema de justicia, el colapso está en el sistema de seguridad, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Es decir, todos los sistemas solo tienen por nombre sistema. Y realmente luego vemos la otra parte, en este caso específico también, fuera de las medidas o de los hospitales que hayan sido adoptados para esta enfermedad por parte del gobierno de Guatemala, también está la otra situación de que parece haber ya un relajamiento total por parte de la población, ¿no? En el sentido que, por eso te decía, el COVID está y no está, porque está ahí en los hospitales, está ahí en las personas infectadas, pero parece ser que en el imaginario popular no está, y esto ha creado cierta o muy gran indisciplina social. Totalmente, preocupa esta situación, preocupa entonces estos hospitales que ya le hemos mencionado que pues han sobrepasado su capacidad, Julio. Y aparte de ello, sería de ver también cómo está la situación a nivel departamental, porque te digo, el repunte de casos no solamente es en la capital,
es a nivel nacional. ¿Qué es lo que se va a venir en las próximas semanas? ¿Qué es lo que va a venir en los próximos días? ¿Cómo vamos a hacer para poder atender esto? ¿Cómo vamos a hacer para tener ya aquí las vacunas? ¿Cómo vamos a hacer para acelerar el proceso de vacunación? ¿Cómo vamos a responder realmente a una emergencia que nos está sobrepasando en todos los estratos, en todas las esferas, en todas las dimensiones y que nos deja hoy por hoy ubicados, como lo decíamos anoche en Latinoamérica, dentro de los 3 peores países que tienen acceso tan solo a esta situación de la vacuna? Vacuna, Paraguay, Guatemala y Honduras. Ya desde ahí estamos mal. Exacto. Y obviamente, ¿cómo vamos a hacer, Sandy, para crear esa conciencia de que nuevamente el distanciamiento social, el lavado constante, continuo de manos y la mascarilla, pues tiene que ser algo que nos acompañara, no sé por cuánto tiempo, pero evidentemente por mucho? Y en cualquier momento también podemos tener algún riesgo de contagio, Julio. Sí, claro. Entonces, situaciones como estas, del colapso ya de hospitales, que son principales, lo que nos hace es orillarnos a buscar lo privado, pero lo privado también sale caro. No hay respuesta en este momento. Exactamente. Tampoco. Entonces, es caro el tratamiento del COVID-19 en el tema de un hospital privado, por ejemplo. Tenemos la capacidad de cubrir ese gasto, más en la situación económica que todos los hogares hemos sido afectados. Terrible, también. Entonces, qué duro, Julio. Duro. ¿Qué haces? ¿Qué haces como ciudadano? Si te contagias y que vas al hospital privado, vas al hospital público, situaciones complicadas que se pueden encontrar, y puedes decir, cuando son casos leves, bueno, incluso un tratamiento ambulatorio lo puedes tener, pero muchos de estos casos son severos, Julio, donde no puedes quedarte en casa, tienes que buscar ayuda médica. No, aquí sí tienes que buscar ayuda médica, y lo que ha estado pasando es que ahora la gente de una manera errónea se ha estado quedando en casa, pero cuando ya tiene los síntomas, y entonces ya acude a los hospitales a última hora, y cuando acudes a última hora ya el caso del COVID está más complicado, y ya pasas de ese moderado a una situación intermedia o una situación grave, y entonces pues obviamente se hace todavía mucho más difícil la respuesta por parte de nuestro sistema de salud. Como sea, ahí lo tenemos, se viene un fin de semana más, y a ver cómo nos cuidamos aquí en Guatemala, porque evidentemente, como decíamos desde el año pasado, el COVID-19 vino para quedarse. Las que no han venido todavía para quedarse son las vacunas. Bueno, así está la situación de la red hospitalaria, y vemos, hay mucha necesidad, hay muchos pacientes que necesitan el acompañamiento, medicamentos, la atención, y no solamente del COVID, Julio, hay otros pacientes que también están en esta situación, por ejemplo, los casos de VIH-Sida. Y hablando de eso, el siguiente tema, de verdad, que a veces molestan situaciones como estas que vamos a estar analizando. A ver, es que es una situación realmente terrible cuando vamos a ver en el próximo tema que roban precisamente vacunas, kits y algunas otras situaciones, medicamentos específicos antirretrovirales contra el VIH-Sida. Así que usted, por favor, no cambie, solo recuerde una cosa: somos a la medida.